Aquí comienza Red Más Noticias. Y en Ibagué fueron entregados los cuerpos de los uniformados que habrían sido asesinados en el Cauca. Los cuerpos sin vida del teniente Wilfrido Madrigal, de 33 años, y del patrullero Juan Gabriel Narváez, de 27 años de edad, fueron recibidos con honores en el aeropuerto Perales de Ibagué por parte de sus compañeros de institución. La Policía Nacional estará día y noche pendiente de sus familias, de cada uno de ellos, para brindar ese apoyo y ese acompañamiento en estos momentos tan difíciles. Momentos de profundo dolor se vivieron en la terminal aérea por parte de algunos de los familiares, quienes prefirieron no entregar declaraciones. Amigos del patrullero Narváez recordaron al uniformado, quien era natural del municipio de Venadillo. Él era un compañero muy alegre. Él siempre tenía el entusiasmo de salir adelante, luchar por ayudar a su familia. Las exequias del teniente Madrigal, oriundo del municipio de Rovira, se realizaron en la tarde de este lunes en la Catedral Primada de Ibagué. Realmente el gobierno ponga la mano en corazón con las personas, más que todo con la policía, que no los dejen solos. Los uniformados fueron asesinados cruelmente por, al parecer, disidentes de las FARC en el municipio de Miranda, Cauca, en una emboscada durante el fin de semana. Ay, Mauricio, qué decir, la verdad es que es deplorable, es absolutamente doloroso todo lo que pasó allí en Miranda, Cauca, desde la muerte de estos uniformados hasta ver después cómo los saquean, estando ya estos cuerpos allí sin vida, y esto lo lleva a uno a preguntarse muchas cosas. Una, ¿qué está pasando realmente con los seres humanos que tienen la capacidad de cometer un acto tan cruel y tan ruin, no solamente de quitarle la vida a otro ser humano, sino después de saquearlos cuando ya están allí, como lo decíamos, pues ya siendo sin vida? Y lo otro, pues, ¿qué está pasando también con la presencia del Estado? ¿Qué está pasando con el gobierno en medio de este posconflicto, que sabe que hay disidencia? Las disidencias sabíamos desde siempre, desde que se empezó el proceso de paz, se iban a presentar. Hay que socializar y poner en marcha un plan para controlar estos territorios que tenían alta presencia guerrillera. Paula, yo creo que es muy importante arrancar por una observación de tipo general. Es muy lamentable esta noticia que estamos registrando. Nuestras condolencias a los familiares y allegados a estos 3 uniformados que fueron asesinados. Pero recordemos que hace 1 año y medio o hace 2 años registrábamos noticias de estas cada 3 días, cada 4 días, masacres más grandes, enfrentamientos más chiquitos. Por suerte, hoy esto vuelve a ser un caso excepcional, lamentabilísimo, pero vuelve a ser un caso excepcional desde un punto de vista. Y es que se ha reducido sustancialmente el nivel de violencia alrededor del territorio nacional, a lo largo y ancho del territorio nacional, después de la desmovilización de las FARC. Y ahí me meto a tratar de ver qué fue lo que pudo pasar. Durante el día hubo hipótesis que ponían a la gente a temblar. La primera de ellas, que hubiera sido el ELN, es decir, el ELN en un cese al fuego bilateral, en un cese de hostilidades bilateral, teniendo un acto de este estilo, querría decir entonces que el ELN no estaba cumpliendo, o que tratando de cumplir no está cohesionado, y por lo tanto un acuerdo de paz podría ser, o una negociación de paz podría ser totalmente inútil porque no hay cohesión en el ELN. Pues se descarta aparentemente esa hipótesis según las autoridades. Segunda hipótesis, que pudiera ser las mismas FARC que están concentradas en un lugar muy cercano al sitio donde se dio esta emboscada. Pero eso se terminó descartando de entrada y se cayó en la tercera hipótesis, que fuera una disidencia de las FARC, una disidencia del Frente Sexto de las FARC. En ese frente uno podría decir, bueno, las 2 principales hipótesis ya no son, entonces estamos más tranquilos. Pero en el fondo no estamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque donde hay narcotráfico y donde hay ausencia del Estado, hay actores de cualquier índole, con cualquier brazalete y de cualquier color de brazalete, listos a actuar dentro de la ilegalidad. De hecho, en esa región han actuado a veces conjuntamente el ELN y las disidencias de las FARC. Entonces, ¿qué importaba a estas alturas si era el uno o era el otro? Lo cierto es, como dice Paula, que mientras no haya presencia del Estado en las zonas donde ha habido tradicionalmente narcotráfico, y que además se sabía que iban a ser zonas muy atractivas para que llegara la delincuencia de cualquier índole o con cualquier brazalete, vamos a seguir viendo este tipo de cosas. De nada sacamos, o por lo menos no llega a ser totalmente exitoso, un acuerdo de paz con las FARC, un potencial acuerdo con el ELN, que yo lo veo bastante distante, pero supongamos que sale adelante si sigue habiendo ausencia del Estado en lugares donde hay criminalidad. Póngale el brazalete que quiera, el color que quiera, y va a seguir sucediendo. En distintas ciudades del país, seguidores del Centro Democrático se concentraron para recordar 1 año después el triunfo del no en el referendo por la paz. Saludamos a Ana María Rodríguez, quien se encuentra en el norte de Bogotá y nos tiene información al respecto. Ana, buenas noches.
Hola Paula, buenas noches. Como usted lo dice, estamos justamente aquí en la sede del Centro Democrático en la capital del país, donde de manera simultánea se llevaron a cabo estos plantones, también en ciudades como Cartagena, Medellín y Barranquilla. Pues hace unos instantes aquí había muchísima gente recordando este primer año del plebiscito. Recordemos ese 2 de octubre de 2016. Algunos líderes del partido estuvieron no solamente aquí en Bogotá, sino también en otras ciudades. Aquí, en esta sede, hablamos con Francisco Santos del Centro Democrático. Esto fue lo que nos dijo. Precisamente hoy el Congreso aprueba a pupitrazo limpio 120 artículos de la JEP. Y lo que los colombianos dijeron hace un año, que es que había que reformar este acuerdo. Hoy lo que tenemos es un Estado paralelo, una comisión que actúa de ejecutivo con el Poder Ejecutivo, un fast track que suplantó al Congreso y una justicia especial para la paz que suplanta al Poder Judicial. Pues justamente es que horas antes las comisiones primeras del Congreso aprobaron en tiempo récord y en bloque estos artículos. Les quiero contar que antes de que se llevara a cabo esta votación, las FARC llegaron de manera sorpresiva al Congreso, donde Iván Márquez pidió que se votara positivamente, porque de lo contrario, los crímenes cometidos en tiempos de conflicto podrían incluso llegar a instancias internacionales. Preocupada por la posibilidad de que se empantane la ley que le da vida jurídica a la Justicia Especial para la Paz, la FARC recordó que si el Congreso no es capaz de garantizar su creación, ese fracaso abriría una posibilidad más compleja. Alegremente, algunos en el Congreso han asumido el boicoteo a la ley estatutaria de la JEP sin darse cuenta que le están abriendo la puerta a la Corte Penal Internacional. Por eso, de paso, le pidió al fiscal Néstor Humberto Martínez que no le ponga más palos en la rueda a la iniciativa jurídica. Ojalá él se pusiera la mano en el corazón, como decía mi mamá, y pensara que no le puede hacer daño al sueño de la gran mayoría de los colombianos de tener un día paz y concordia. Y rechazó que el Centro Democrático se oponga a que avancen las deliberaciones tal como se consagraron en el texto de la negociación. Eso es sembrar cizaña, eso no está bien. A Colombia hay que darle lo mejor, y lo mejor que se le puede dar a Colombia es concordia y es justicia social. Por su parte, los militares retirados aseguraron que ya trabajan con algunos congresistas para que se garantice la imparcialidad de la recién nombrada presidenta de la JEP y algunos de los magistrados. Y de los magistrados seleccionados, que en total son 51, escasamente 3 o 4 son motivo de nuestra confianza. Finalmente aseguraron que no cesarán en el empeño de que sus hombres vinculados a delitos del conflicto tengan plenas garantías ante la JEP. Bueno, y es que momentos antes a este debate, el presidente Juan Manuel Santos se reunió en la Casa de Nariño con las comisiones primeras, un encuentro donde no asistió Cambio Radical. Tenemos algunas reacciones de algunos asistentes, líderes de la Unidad Nacional, que nos dijeron esta sensación que les dio este encuentro una vez salieron de la reunión con el presidente. Esto fue lo que dijeron. La idea es aprobar los artículos que no tienen proposiciones y los otros 60 empezar a tener diálogos con cada una de las bancadas de tal manera que podamos recogerlas o ajustar el articulado que se tiene. El problema es que si no hay la ley estatutaria, entonces sí vamos a tener muchas dificultades. Ahora que estamos de verdad alcanzando plena satisfacción en materia de convivencia entre los colombianos. Cuando hay gangrena en un miembro, llega el momento en que hay que amputarlo, porque si no, corre riesgo la vida del paciente. Y a mí me parece que en esta gran coalición, pues hay un miembro de la coalición que ya en lo que tiene que ver con la paz, tiene gangrena. Partido que no vote la JEP se va del gobierno, se tiene que ir del gobierno. Eso interpreto hoy de las palabras del presidente y de la reunión de hoy. Bueno, Paula, de esta manera me despido desde el norte de Bogotá. Ana María Rodríguez, Red Más Noticias. Ana María, buenas noches y muchas gracias por su información, Mauricio.
¿Se está enredando el futuro de la JEP? Creo que esa es la pregunta que queda después de escuchar todo lo que nos contaba Ana María en su informe, porque bueno, aparte de los partidos que ya se han declarado opuestos a la votación de este proyecto de la JEP, como Cambio Radical, como el Centro Democrático, pues se suma ahora lo que dice las FARC, que entre otras cosas dice que no avala las modificaciones que ha sugerido el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿En qué estamos? Paula, estamos en una situación muy complicada porque por una parte lo que tenemos en este caso es el presidente Santos se jugó la inmensa mayoría de su capital político para sacar adelante la paz y el acuerdo con las FARC. Lo sacó sin una jurisdicción especial para la paz adecuadamente reglamentada. Ese acuerdo se queda prácticamente en el aire. Es la columna vertebral del acuerdo de paz. No quiero decir con eso que me guste la jurisdicción, no, como está planteada. Lo que quiero decir es que políticamente sería un desastre grandísimo para este gobierno y un inmenso signo de interrogación para el acuerdo de paz hacia el futuro. Recuerden ustedes las objeciones que ha dado Cambio Radical, que este acuerdo y la Jurisdicción Especial para la Paz, como está transitando en el Congreso, beneficia excesivamente a las FARC. Pone en riesgo porque no da garantías a los civiles que pudieran llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz y agregan que no les gustó cómo quedó el Tribunal Especial de Paz. Esas tres cosas, más las que le agrega el fiscal Néstor Humberto Martínez, seguramente cambiarían por completo la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo no sé si lo puedan cambiar, si no lo puedan cambiar. Lo que sé es que esto se debería haber votado a final de la legislatura pasada, por allá en mayo, y ya el gobierno estaba trastabillando el número de votos y lo dejó para esta legislatura. Y en esta legislatura se le están acabando los votos y lo que viene ahorita es muy complicado. Yo le doy un datico adicional sobre lo que dice Iván Márquez, Paula. La Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma, debe actuar en un país, ¿qué es eso? Un tribunal superior, llamémoslo de manera totalmente coloquial, que entra a un país a hacer justicia. ¿Cuándo? O cuando el Estado no quiere hacer justicia o cuando queriendo es incapaz de hacer justicia. Por lo tanto, sí se configuraría en este caso una situación para que pudiera potencialmente entrar la Corte Penal Internacional. La gran pregunta es para beneficio de quién y perjuicio de quién, porque si lo que se ha discutido en este país es que el acuerdo de paz da muchísima impunidad y poca justicia, seguramente la Corte Penal Internacional daría un poco más de justicia y un poco menos de impunidad. Entonces, creo que varios son los que en este momento están muy preocupados, empezando, por supuesto, por las FARC. Y uno de los militares clave en la negociación con las FARC pidió su baja del servicio activo. Se trata del general Javier Flores, quien asesoró al gobierno en La Habana y negoció, entre otros temas importantes, el cese de fuego bilateral. Flores, quien estuvo detrás de las operaciones de inteligencia que terminaron en las muertes de Raúl Reyes y el Mono Jojoy, podría asumir un cargo diplomático. Se dedicó a que la paz fuera posible y que el fin del conflicto, el desarme, la reincorporación fueran técnicamente viables. De manera que al recibir esta solicitud de baja yo no tengo sino agradecimientos a nombre de Colombia, a nombre de la fuerza pública para él y para su familia. La Procuraduría General aseguró que no hay excusa para que Medimás no haya comenzado la contratación de personal y que está a la espera de una decisión judicial para proceder disciplinariamente contra quienes han dilatado el inicio de la operación plena. 2 días después de que se venció el plazo para que Medimás contratara el personal necesario para operar, el Ministerio Público rechazó la demora y aseguró que la investigará una vez culmine un proceso judicial. Aquí no caben plazos, ni términos, ni condiciones. Y pues los errores que se han cometido en el pasado, que se traten de enmendar a la mayor brevedad y que el servicio de salud sea el derecho fundamental que es para los colombianos. Por otra parte, la Procuraduría confirmó que abrió investigación preliminar contra 3 magistrados auxiliares por el denominado cartel de la toga. Lo que hemos hecho es bajar un escalón y como en materia de magistrados auxiliares tenemos una competencia disciplinaria, hemos iniciado las investigaciones del caso. Los investigados son Camilo Ruiz, Raúl Acero y Luz Mabel Parra. Y con una circular azul de la Interpol, la Fiscalía busca al senador del partido de la U, Musa Besaile, quien ya completa 8 días prófugo de la justicia por el llamado cartel de la toga. La Fiscalía General de la Nación solicitó la ayuda de la Policía Internacional Interpol para dar con el paradero del polémico senador del partido de la U, Musa Besaile. En el día de ayer solicitamos a los funcionarios de Interpol, por conducto del director del CTI,
convenir los mecanismos para que sea objeto de una circular azul en este momento. Justamente, hoy hace 8 días la Corte expidió la orden de captura en su contra por los delitos de peculado y cohecho. Estamos coordinando actividades con Migración Colombia, con la Policía Nacional que se ha incorporado de lleno al operativo y con el CTI, por supuesto. La Interpol interviene en casos en los que no se logra ubicar a un sindicado en los lugares de residencia o trabajo o cuando existe el riesgo de que el sindicado haya salido del país. La Fiscalía General de la Nación llamó a imputación de cargos a 2 gobernadores y 3 exgobernadoras por supuestos hechos de corrupción que habían afectado el presupuesto de los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Quindío. El actual gobernador del departamento de Nariño, Camilo Ernesto Romero, deberá responder ante el tribunal por 5 delitos por las supuestas irregularidades en la comercialización del aguardiente del departamento. Fueron fijadas en el pasado mes de agosto del año 2016 y que han dado lugar a esta imputación que está formulando la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general también anunció la imputación de cargos al gobernador de Santander, William Villamizar, por supuestamente vulnerar principios de contratación. Un contrato de suministro de materiales pétreos para obras públicas, para obras de infraestructura, por más de 6.000 millones de pesos. Dentro del programa Bolsillos de Cristal también se imputarán cargos a las exgobernadoras del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacios y Gloria Inés Gutiérrez Botero. Habrían implicado una violación al régimen del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por los supuestos hechos del departamento de Quindío, también se imputarán cargos en contra de 6 diputados del departamento. El alcalde Enrique Peñalosa firmó hoy el acuerdo financiero para la construcción de la planta Canoas que descontaminará por completo el río Bogotá. El proyecto tiene una inversión de 4.5 billones de pesos. La planta de tratamiento de aguas residuales Canoas estará ubicada en este lote de Soacha, comprado en la primera administración del alcalde Peñalosa por 29.000 millones de pesos. Bogotá aporta 64.3% de los recursos, la CAR 33.3%, la Gobernación 1.6%. Estamos hablando de un proyecto de 4,5 billones de pesos. Canoas tendrá capacidad para tratar 16 metros cúbicos por segundo con tratamiento primario y secundario. Con la construcción de la planta elevadora vamos a poder utilizar los interceptores y descontaminar por completo los ríos Fucha, Tunjuelo. Peñalosa aseguró que incluso en 8 años será posible nadar en el río. El centro, la columna vertebral de vida, de integración social, de recreación, de calidad de vida, va a ser el río, como en las grandes ciudades del mundo, para ir a caminar, a tomar un café, a llevar la silla de ruedas del abuelo, a darse besos, a pasear en canoa. También se tiene proyectada la construcción de cerca de 300.000 soluciones de vivienda en las orillas del afluente y de un parque lineal de 1.000 hectáreas, es decir, 9 veces el Simón Bolívar. Marcará en los próximos 50 años la ruta de ordenamiento del territorio y de la competitividad tanto de Bogotá como de Cundinamarca. Entre el 2018 y el 2019 se estructurará la fase contractual del proyecto y en el 2024 la planta entrará en operación. Y para hablar de esta gigantesca planta de tratamiento de aguas residuales nos acompaña Néstor Franco, aquí en estudio, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mejor conocida como CAR. Doctor Franco, buenas noches y gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, esta noticia que conocíamos en horas de la mañana, ¿qué significa? ¿Quiere decir que están asegurados los recursos para empezar con ese proceso de descontaminación del río Bogotá? ¿Qué garantías hay de que esta vez eso sí es así? ¿Y qué tan reales son los tiempos que ha dicho el alcalde Peñalosa de que en 8 años vamos a estar nadando en el río Bogotá? El proceso de descontaminación del río Bogotá ya está en marcha. A esta hora del día tenemos obra pública para ampliar y optimizar la planta de tratamiento del salitre, que es la primera de la ciudad. Esta se encarga de tratar las aguas del norte de la ciudad. Nos faltaba reunir los recursos para poder construir la segunda planta, que es la de Canoas. La primera va a tratar 7 metros cúbicos, la segunda va a tratar 16 metros cúbicos. Cada segundo los bogotanos generamos 15 metros cúbicos de agua residual que se va directamente al río Bogotá sin tratamiento alguno. Ahora, teniendo ya el cierre financiero, lo que podemos es sí estructurar el proceso precontractual y salir a la construcción de la obra. Es una obra de las más grandes en materia de saneamiento a nivel nacional. Va a ser la planta más grande, una de las más grandes de Latinoamérica. Hoy día la más grande es Atotonilco en México. Y confiamos que con estas 2 plantas
2 plantas logremos sanear las aguas que generamos los bogotanos, las residuales. Pero junto a ella tenemos que construir otra serie de plantas muy pequeñas, medianas, etcétera, para los otros 46 municipios de la cuenca del río Bogotá. Porque no se trata únicamente de sanear las aguas residuales de los bogotanos, sino sanear toda la cuenca del río Bogotá. Doctor Franco, y además no solamente se trata de sanear la cuenca del río Bogotá, sino además, como lo veíamos en la nota, eso va a ser un eje de desarrollo urbano y desarrollo regional el río Bogotá, no solo para llevar la silla de ruedas del abuelo, sino para generar todo ese tipo de desarrollo. Pero cuando la gente oye la palabra Canoas, inmediatamente se le viene a la mente corrupción. Y no lo digo ni por la CAR, ni por la gobernación, ni por la administración distrital, sino por aquel infame túnel Tunjuelo-Canoas en el que participó Odebrecht y que inmediatamente la gente dijo, no, ya otra vez aquí puede haber algún tipo de corrupción de por medio. ¿Cómo se van a manejar estos 4,5 billones de pesos? ¿Quién los va a manejar? ¿Quién va a responder por ellos? ¿Y cómo se va a garantizar que no haya de por medio actos de corrupción? Nosotros tenemos la tranquilidad de que el proyecto se estructurará a través de la empresa Acueducto Bogotá, pero tendrá un comité de contratación donde estará la Corporación Autónoma Regional, donde estará la Administración Distrital, donde estarán otros fondos, porque acá también ponen algunos recursos el Gobierno Nacional, pone unos recursos la Gobernación de Cundinamarca. Pero tal y como sucedió con Petar Salitre, durante el proceso de contratación lo más importante es el acompañamiento de los organismos de control desde el mismo inicio del proceso contractual. Sí. Doctor Franco, yo creo que a los bogotanos les preocupa un poco el tono emocional del alcalde Peñalosa esta mañana. Yo le quiero preguntar si es verdad que ese río se va a poder uno sumergir, darse besos con la novia acuáticos, como dice el alcalde, va a poder uno hacer el paseo de olla, va a poder uno disfrutar de ese río, porque los que lo conocemos nos damos cuenta que ese río no fluye, sino se desplaza, se desliza, va como una crema. ¿Se puede rescatar ese río verdaderamente? Esa es la apuesta. Lo que sucede es que los bogotanos somos muy pesimistas frente al futuro de la ciudad. Es un río que ha sido maltratado, es un río que durante los últimos 100 años ha sido visto como una alcantarilla a cielo abierto. Y cuando se hace la propuesta de saneamiento, pese al entusiasmo del alcalde Peñalosa, lo cierto del caso es que el río sí se puede convertir en el eje estructurante, no de la ciudad, sino de la región. Y hay que recordar que el mayor contaminante del río Grande, la Magdalena, es el río Bogotá. Entonces esto no es un proyecto de ciudad, tampoco es un proyecto de región, esto es un proyecto de país. Ahora bien, que los usos que le demos al río cuando esté recuperado, sea ese plan idílico que plantea el alcalde Peñalosa, sea un plan productivo por el empresariado de la zona, sea un plano turístico que podría tener grandes potencialidades, será. La cuenca baja del río Bogotá, teniendo Petar Canoas construidas, se convierte en el mejor veraneadero del país. Muy bien, pues doctor Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, muchas gracias por haber estado con nosotros explicándonos un poco más a fondo esta noticia en la que entendemos entonces empieza ese proceso de descontaminación del río Bogotá. Buenas noches. A usted muchas gracias y téngale fe al río. Continuamos con la información y llegamos ahora a Europa porque cerca de 2.2 millones de catalanes acudieron a las urnas para participar del referendo independentista. El 90% de ellos avala la separación de España. Sin embargo, esto solo representa el 37% de la región. Vamos con este informe especial de Cristian Mendoza, corresponsal en España. Una jornada de fuerte tensión se vivió ayer en Cataluña, donde más de 2 millones de personas votaron en el referendo de independencia convocado por el gobierno de esta región española. La policía española intentó por todos los medios evitar la votación. Basados en una orden judicial, los efectivos de la Guardia Civil entraron por la fuerza en varios colegios electorales para llevarse las urnas y las papeletas. Han empezado a repartir golpes de porra directamente, o sea, con una violencia exagerada. La gente se ha sentado en el suelo, los han sacado a rastras con mucha violencia. Gente mayor, gente joven, no tenían ningún miramiento con nadie. Bueno, se han llevado todo el material y aquí ya no se puede votar en este colegio. Aunque fuera considerado ilegal por el gobierno español, los catalanes se volcaron a las calles. Desde la madrugada, miles de personas se agolparon a las puertas de los colegios electorales para defender el material, en caso de que la policía española quisiera decomisarlo. Las autoridades cerraron 1 de cada 4 colegios electorales y apenas sobre las 10 de la mañana se comenzó a votar. Ya no hay vuelta atrás, hemos llegado muy lejos y tenemos que hacer que pase algo después de esto. Sea sí o sea no, pero tiene que pasar algo por parte de todo el mundo.
Como una medida de contingencia, el gobierno catalán habilitó el censo universal, es decir, que cualquier ciudadano podía votar en cualquier colegio electoral. Esto desbordó el sistema de verificación y produjo retrasos. Los antiindependentistas denunciaron que algunas personas votaron más de una vez, pero los observadores internacionales desacreditaron estas versiones. Es increíble. Pienso que la gente de Cataluña solo quiere decir sí o no. Sobre la medianoche, más de 10.000 jóvenes se reunieron en la Plaza Cataluña para esperar el resultado de la jornada. Un aplastante sí con el 90% de los votos. Bueno, Mauricio, con respecto a este tema de Cataluña, como diría usted, yo creo que aquí hay dos cosas y se las voy a preguntar rápidamente. Una, considero yo, usted ya me lo dirá, que esto le salió bastante mal al gobierno de Mariano Rajoy, el tema de la represión para que la gente no pudiera votar. Se les fue un poco, digamos, el tema del nivel que debieron haber aplicado, si lo podemos llamar así. Y lo otro es que parecería que se ven como un despertar de ánimos de negociación, por lo menos el presidente de la Generalitat así lo ha manifestado. ¿Usted cree que la salida negociada va a ser el final de todos estos encontrones tan fuertes que vimos durante el fin de semana? Pues Paula, ante todo déjeme recordar que nosotros el viernes decíamos una obviedad y esa obviedad se ha cumplido. Se iba a armar tremendo problema político e institucional a partir de este referendo y se ha armado tremendo problema político e institucional. Pero ojo, porque este habría podido ser un problema que hubiera derivado hacia un terreno mucho más favorable hacia el gobierno de Mariano Rajoy y hacia el gobierno español y hacia España, para quitarse un poquito el tema de encima. ¿Por qué? Porque hoy podríamos estar diciendo perfectamente, hubo un referendo que terminó convocando a favor del sí a menos del 45% de los catalanes, por lo tanto, más del 55% de los catalanes no están de acuerdo con la independencia, y fuera de eso, el referendo es inconstitucional. Esa podría ser la noticia del día de hoy. Pero la noticia del día de hoy es eso que acabo de decir, más la tremenda y profunda represión del gobierno de España hacia los votantes, hacia quienes estaban en los sitios de votación y que ustedes han visto. Prácticamente 900 heridos de manera brutal, en muchos casos de ellos, por parte de la Guardia Civil. ¿Y eso qué ha hecho? Que el debate se salga un poco del ámbito puramente jurídico, un referendo inconstitucional, y numérico, un referendo que no terminó siendo mayoritario frente al resto de la población de Cataluña, sino que terminó siendo con un impacto político. Y en la política ha quedado desnudado, que el gobierno de Mariano Rajoy tiene muy poco capital político, ya lo había demostrado con sus dificultades para armar el Parlamento y armar su coalición de gobierno y demás. En segundo lugar, que tiene muy pocas capacidades de negociador y que es ante todo una persona que va adelante con el mazo y con pocas capacidades de negociación. Y en tercer lugar, que hoy tiene un hecho político indudable y es que ha tratado por la vía de la fuerza de lograr lo que no logró por la vía de la persuasión. Paula, pregunta de última, si es cierto que se puede abrir la vía de la negociación, es que es la única vía, porque nadie de fuera de España va a aceptar una independencia de Cataluña o va a aceptar un Estado de Cataluña en este momento ni el día de mañana. Pero este hecho político nadie lo puede negar tampoco, Paula. Entonces, con ese hecho político por delante, creo que a Mariano Rajoy solo le queda sentarse y negociar algo que no se sabe muy bien qué será, y de otra parte, a los catalanes, con mucha fuerza y con mucha decisión y seguramente con más simpatía que la que reflejan las urnas del día de ayer, va a tener mucho de dónde cortar. No quiero decir que el problema sea fácil, no quiero decir que se vaya a resolver fácilmente, pero que ayer Mariano Rajoy hizo la que no podía y no debía, la hizo y termina pagando los platos rotos. Y queda otro capítulo, Mauricio, que es el de sanar las heridas que deja lo que pasó ayer, porque la represión de verdad fue brutal. Un juez de la Corte Nacional de Ecuador ordenó este lunes prisión preventiva para el vicepresidente de este país, Jorge Glass. El ente judicial tomó esta medida luego de responder una petición de la Fiscalía General. Glass, quien se ha desempeñado como vicepresidente de Rafael Correa y de Lenín Moreno, es señalado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, supuestamente para financiar campañas electorales. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. Ya estamos a 3 días del partido clave de Colombia frente a Paraguay en Barranquilla, que le puede dar la clasificación al combinado colombiano. Por eso hacemos de inmediato conexión con Milena Trujillo, que nos trae toda la información del equipo de Pekerman, que ya está en Barranquilla con su conjunto totalmente listo. Adelante, Milena, buenas noches. Buenas noches.
Los saludos desde la casa de la Selección Colombia. Hoy el equipo cafetero hizo su primer entrenamiento con 19 de los convocados y se espera que en el resto de la noche llegue, por ejemplo, Carlos Vaca, los que hacen parte también de la Liga Italiana. Pues bien, este equipo de Peckerman se concentró en el Polideportivo de la Universidad Autónoma pasada las 4:30 y se identificaron también en sus cualidades y por supuesto también en sus defectos. Pero lo primordial que tiene esta selección es que el próximo jueves contra Paraguay la meta es ganar. Sabemos que es un partido muy importante, que ya se está llegando a la recta final, que esta selección tiene muchas ganas de cumplir ese gran objetivo de llegar a Rusia, que cada vez estamos más cerca y esperamos aprovechar. Y seguramente con la rapidez en los movimientos, mover el balón rápidamente entre líneas va a ser fundamental. Creo que ante una defensa tan buena como la paraguaya, el ser rápido en movimientos, en pases, va a ser fundamental. Desde Barranquilla, Milena Trujillo, Red Más Noticias. Este programa fue patrocinado por Inmobiliaria e Inversiones Chico Limitada. Adquiera préstamos hipotecarios de libre inversión con bajas tasas, facilidades de pago, venda o arriende su inmueble rápido y seguro. Invierta en bienes raíces.